Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga, les saludo con la paz del Señor y estamos aquí entonces para comenzar con la clase número 3, parte 2 de Arqueología Bíblica, ¿ya? Del curso medio teológico. Y entonces vamos hoy, ¿verdad?, a estudiar sobre el tema de la estela de Tel, de Dan y el rey David, ¿ya? Y también vamos a hablar acerca del sello del rey Ezequiel. Así que ya le invito a que abran su material en la página número 18, ¿ya? Página número 18 de nuestro material y vamos entonces con esta primera clase. Recordándoles que en algunas clases pasadas les expliqué lo que era, ¿verdad?, una estela. La estela, ¿verdad?, es una piedra inscrita, ¿ya?, donde los reyes dejaban grabado, ¿verdad?, su grande hazaña, logro, ¿verdad?, en sus periodos de reinado. Y la estela de Tel Dan, ¿verdad?, también entonces es, ¿verdad?, eh, un hecho, ¿verdad?, o una narración conmemorativa, ¿ya?, que el rey Asael hizo, ¿verdad?, y que realizó sobre los hijos, ¿verdad?, de Dan, ¿ya?, propiamente dicho. Así que aquí vamos a estar estudiando entonces. Ahí ustedes al frente, ¿verdad?, su pantalla tienen entonces la fotografía de la piedra encontrada, de la estela, ¿ya?, grabada en un palio hebreo, ¿ya?, que data aproximadamente del año 12 al 4 periodo medio antes de Cristo, ¿ya? Es un palio hebreo, ¿verdad? Antigua escritura hebrea, ¿ya? Que fue la que antecedió, ¿verdad?, al hebreo moderno que hoy conocemos, ¿ya? Y que ya hemos hablado anteriormente entonces sobre este tema. Bien, comenzamos entonces hablando acerca de la estela ya de Dan y el rey David. Como dije anteriormente, hasta el siglo, ¿verdad?, 19, final del siglo XIX, no habían, ¿verdad?, pruebas ya arqueológicas que demostrasen la veracidad, ¿verdad?, de la existencia del rey David como propiamente tal, ¿verdad?, dicho, y que hubiese existido un reino, ¿verdad?, de David. Se creían que eran historia, ¿verdad?, cuentos, pero la estela de Dan viene a confirmar entonces la existencia tanto del rey David como ya del reino de Israel. Y para poder hablar de la estela de Dan tenemos que hablar acerca un poco de la historia de la tribu de Dan. Y como ustedes pueden ver de acá, ¿verdad?, en su pantalla, ya hacia el Mediterráneo, vemos acá entonces las tribus de Israel, ¿verdad?, todas repartidas tanto de la parte del norte como del sur. Y vemos al lado izquierdo entonces hacia el Mediterráneo, en color verde, ¿verdad?, a la tribu de Dan, que tenía frontera, ¿verdad?, lógicamente con el mar Mediterráneo en las costas y con los filisteos hacia el sur, ¿ya? Y la tribu de Manasés hacia el norte. Este fue la heredad entonces que le tocó a la tribu de Dan. Se especula, ¿verdad?, que hubo gente, ya israelita, ¿verdad?, de la tribu de Dan que no quedaron conformes, y otros dicen que delante, ¿verdad?, de los constantes ataques de los filisteos decidieron entonces salir, ¿verdad?, en búsqueda de otra tierra entonces y se dirigieron hacia más el norte, ¿ya? Y se establecieron entonces ahí, ¿verdad?, en una ciudad que antiguamente, ¿verdad?, se llamaba Lais, y establecieron, ¿verdad?, en esa tierra se establecieron una parte de la tribu de Dan hacia el norte y se quedó habitando ahí y viviendo ahí, ¿verdad?, donde antiguamente la ciudad se llamaba Lais, ¿ya? La antigua ciudad de Dan de la época de los jueces, ubicada al norte de Israel, era conocida con el nombre de Lais, ¿ya? Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Jueces capítulo, ¿verdad?, 18, verso 29. Entonces, en la época de los jueces, ¿verdad?, tanto en el capítulo 17 como capítulo 18, que se cuenta la historia, ¿verdad?, de cómo ya la tribu de Dan entonces conquista la ciudad de Lais. Dice que era un pueblo ahí, ¿verdad?, posiblemente cananeos que vivían, ¿ya? Confiado, una tribu que vivía ahí, ¿verdad?, confiado, no tenían negocio con nadie, estaban desprotegidos. Y lo- los hijos de Dan, ¿verdad?, al darse cuenta de esto, entonces deciden
atacar esta ciudad de Lais y se apoderan entonces de aquella ciudad y establecen ya una ciudad con el nombre de su padre, ¿verdad? Llamada Dan, que pertenecía también a la tribu de Dan. La estela de Dan y el rey David, dice. Corría el verano de 1993 cuando dice se produjo un descubrimiento de excepcional importancia en Dan, al norte de Galilea. Este iba a cambiar el debate sobre el origen de la dinastía davídica, dice. Con frecuencia se recibe información de autores encuadrando ya la creación de la narración bíblica en un periodo post-exílico. Segundo templo, dice. Indican que se partió de materiales formados de leyenda que contenían algunos hechos históricos. Así en el caso del rey David afirman que es una figura mitológica. Entonces, como podemos ver acá, ¿verdad? Hasta finales del siglo XIX se ponía en duda, ¿verdad? Ya la existencia del rey David, del reino de Israel. ¿Por qué? Porque no habían, ¿verdad?, pruebas arqueológicas. No se habían encontrado pruebas arqueológicas, ¿verdad?, que mostrasen de que había habido un reino real, ¿verdad?, y que había existido el rey David. Y muchos, ¿verdad?, incluso teólogos, llamados teólogos, ya, cristianos, de origen protestante, ¿verdad?, ponían en duda diciendo que se trataba en verdad histórica del periodo post-exílico, o sea, después que volvieron del exílico tratando de reunir la historia, ¿verdad?, y de crear una historia a base, ¿verdad?, de historia, ¿verdad?, o mito que el pueblo tenía para poder recrear la historia de Israel entonces, pero que no habían pruebas de que realmente el rey David o el reino de David había existido, ¿ya? Hasta esta fecha no habían pruebas arqueológicas que probasen la existencia del reino de David, ¿ya? Por eso que hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, se contradecía, ¿verdad? Y muchas veces se ridiculizaba, ¿ya?, la escritura, la Biblia, porque no existían, ¿verdad?, hallazgos arqueológicos, ¿ya? Dice acá, entonces, la ciudad de Dan, con una superficie de 20 hectáreas, está asentada sobre un tel, pequeña colina originada por sucesivas reedificaciones de diferentes épocas, a los pies del monte Hermón, junto a las aguas del río Dan, afluente del Jordán. Entonces, como vimos acá, ¿verdad?, en el mapa, la ciudad de Dan, que antiguamente era Lais, ya está asentada sobre aproximadamente 20 hectáreas, ya a los pies del monte Hermón, ¿verdad? Que es un monte, ya que durante todo el año, ¿verdad?, tiene nieve en sus alturas y principalmente en el verano, entonces esa nieve se derrite, ¿verdad?, creando así esas aguas, ¿verdad?, creando y alimentando el río Jordán que cruza todo, ¿verdad?, Israel, ¿ya? Entonces, Dan, ¿verdad? Esta ciudad, la ciudad de Dan, tenía un importante, ¿verdad?, cauce de agua, ¿ya? Y era una ciudad, ¿verdad?, grande, con una interesante, ¿verdad?, población de gente que vivía ahí. Podemos ver acá entonces, en la foto, ya, ahí está el Monte Hermón, ¿verdad? Como le digo, durante todo el año, ¿verdad?, acumula nieve en las alturas principalmente durante el invierno y durante el verano entonces se derriten, las cuales descienden, ¿verdad?, y alimentan el río Jordán que pasa justamente, ¿verdad?, por la ciudad de Dan, ¿ya? Y como dice acá algo importante, y quiero, antes de entrar en el tema, ¿verdad?, habla sobre tel, ¿ya? Asentada dice sobre un tel, ¿ya? ¿Qué es lo que es un tel? Yo dije, ¿verdad?, en estudios pasados que iba a explicar lo que era la palabra tel, ¿ya? La palabra tel, ¿verdad?, quiere decir originalmente colina, ¿ya? Eso quiere decir, ¿verdad?, un tel. Un tel viene siendo, ¿verdad?, una colina, ¿verdad?, o un monte, ¿ya?, artificial, creado, ¿verdad?, por la erosión del tiempo, ¿verdad?, y por ciudades que muchas veces han sido destruidas y vueltas a reedificar con los mismos materiales, ¿ya? La palabra tel, ya en plural tels, también escrito como tal o tel en árabe, y en hebreo es tel, ¿ya? Ahí vemos, ¿verdad?, que está escrito en hebreo, tel, quiere decir, ¿verdad?, colina o montículo. Es un término, ¿verdad?, que designa un yacimiento arqueológico con forma de montículo, de tierra, que resulta de la acumulación y la subsecuente erosión de materiales depositados por la ocupación humana durante largos periodos.
Entonces los tel, ¿verdad? Vienen siendo estos montículos que ustedes ven acá en el lado izquierdo de su pantalla. Son especies de monte que se forman, ¿verdad? Ya, no de forma natural, sino artificial, creado por el propio hombre, ¿ya? Porque les vuelvo a repetir, como dije anteriormente, muchas veces, porque una ciudad, ¿verdad? Que hubo en el pasado, ahí hace 100 años, 200 años, ¿verdad? Con el tiempo se destruyó, fue deshabitada, y después viene, ¿verdad? Otro pueblo y ocupa el mismo lugar, el mismo asentamiento, y vuelve a reconstruir sobre las mismas, ¿verdad? Ruinas de la antigua ciudad de hace 200 años atrás, y después pasa un tiempo y vuelven a dejarla abandonada, se destruye nuevamente y después viene otro pueblo y vuelve nuevamente a edificar y se forma entonces un montículo. A esto, ¿verdad? Los arqueólogos le llaman tel, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque los tel, ¿verdad? Eh, Le ayuda a la arqueología, ¿verdad? A poder investigar el pasado. Ya los arqueólogos, ¿verdad? Comienzan a investigar estos tel, estos montículos, ¿verdad? Que se forman a través de edificaciones antiguas y comienza en verdad no inmediatamente a meterle pala, ¿verdad? O picota, sino que empieza en verdad de forma transversal. Es como cuando se parte, ¿verdad? Un pan con un cuchillo al medio. Van así, ¿verdad? Cortando y van investigando y se van dando todo el tiempo. A veces pasan años, ¿verdad? Y van investigando, como sale al lado derecho, ya, de su pantalla. Ya con mucho cuidado van sacando las piezas, los pedazos para ir investigando, ir mirando el suelo. Ya, y conforme el suelo va cambiando a medida que van excavando, ellos se van dando cuenta y van, ¿verdad? Viendo qué edad tiene, ¿verdad? En qué tiempo fue ocupado, si fue en la Edad Media, si fue a partir del año 800, 700 a.C. o después de Cristo, etcétera. A partir de eso, del suelo y de los hallazgos que encuentran, ya sean cráneos, ya sean jarrones, ¿verdad? De cerámica antiguos, ¿ya? Armas, ya utensilios. Ellos, ¿verdad? Se comienzan, ¿verdad? A interpretar la historia si se trata del periodo, ¿verdad? De bronce o del periodo del hierro, etcétera. ¿Ya? Entonces los tel vienen siendo montículos o colinas, ¿verdad? Que ya con el tiempo se acumularon subsecuentemente, ¿verdad? Debido a la erosión del tiempo o de los materiales depositados por la ocupación humana durante largos, ¿verdad? Periodos. Y esto, como les explicaba anteriormente, ¿verdad? Le ayuda a los arqueólogos a poder investigar y entender la data, ¿verdad? De esa ciudad, ya las costumbres que tenían, y también ha servido, ¿verdad? Para poder reescribir la historia. Y en el caso del Tel Dan, ya la de la estela de Dan, ¿verdad? Fue encontrado justamente en la ciudad de Dan, ya la antigua ciudad de Dan. Ahí hay un tel, ya un montículo. Y a partir de las excavaciones que se hicieron, ¿verdad? Se pudo dar entonces con la estela de Dan. Ya explicado lo que es un tel, entonces avanzamos. ¿Ya? Dice desde el 1966 el arqueólogo Abraham Biran del Hebreo Union College en Jerusalén y el paleógrafo Joseph Navé de la Universidad Hebrea de Jerusalén trabajaban en el yacimiento de Tel Dan. ¿Ya? O sea, estos dos arqueólogos, ¿verdad? Comenzaron a trabajar, ¿verdad? En este tel, antiguo tel, ¿verdad? Este montículo, en la ciudad de Dan, ya antigua ciudad de Dan, a investigar, ya para poder reescribir la historia. Donde durante estos años, dice, han sacado a la luz diferentes materiales. Pero fue el 21 de julio de 1993 cuando, terminando la jornada de trabajo, como lo explica Gila Koch, en aquel tiempo supervisora de la excavación, se percató de la existencia de una piedra tallada, dice, ¿ya? O sea, quien encontró la estela de Dan, ¿verdad? En la realidad fue ya Gila Koch. Ya cuando estaban terminando los trabajos, posiblemente se estaban yendo para la casa, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Encargada, supervisora de las excavaciones, ¿verdad? ¿Ya? Se encuentra con esta piedra, ya con esta estela. Y da aviso, ¿verdad? A Joseph Nave, ya sobre este hallazgo, y van rápidamente, ¿verdad?, a mirar, y lógicamente se trataba, ¿verdad?, de un hallazgo importante. ¿Ya? Dice acá entonces, formando parte de los restos de un muro en la que se apreciaba una escritura aramea. Exaltada llamó a Virán, quien comprobó que la piedra era parte de una estela conmemorativa en la que su octava línea se leía la palabra Casa de David. ¿Ya? Entonces acá ustedes pueden ver, ¿verdad?, en antiguo paleo hebreo, ¿verdad? ¿Ya? Esta línea, ¿verdad?, donde el rey Asael, rey sirio de Damasco, escrito en arameo, ¿ya?,
vemos las palabras casa de David. ¿Ya? Hay una bet ahí, ¿verdad? Hay una tet, hay una dalet, una vav y una dalet. Bait, ¿verdad? Es una yod, bait, bait David, casa de David, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? En esta estela, el rey Asael, rey sirio, ¿verdad? De Damasco, de la capital de Damasco, invade entonces Dan, ¿verdad? Y vence al rey que gobernaba en aquella época, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y ocupa esta tierra, ¿verdad? De Dan durante un tiempo, ¿ya? Y deja en una piedra conmemorativa entonces el relato de cómo había vencido al rey de Israel, ¿verdad? ¿Ya? Y esa estela queda ahí, ¿verdad? Con el tiempo hasta que se descubre el 1900, ¿verdad? 93, ¿ya? Y una vez más, entonces, la arqueología viene a confirmar, ¿verdad? La existencia del reino de David, ¿verdad? Y del propio rey David, ¿ya? Como les decía yo, hasta el siglo XIX no había pruebas de esto, ¿ya? Pero a partir de la estela de Dan también, ¿verdad? Ya, como otro ejemplo que hemos visto anteriormente, la estela del rey Mesha, ¿ya? Se viene a descubrir entonces que el relato bíblico es real, verídico, ¿ya? Ahora, otra cosa que quiero llamar la atención de ustedes. Si ustedes se fijan acá, ¿ya? Dije yo que esta escritura, ¿verdad? Es escritura aramea, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, con los estudios anteriores, hay mucha similitud entre la escritura aramea, ¿ya? Y la escritura hebrea, ¿ya? Si ustedes analizan el paleo hebreo, ya antiguo, de esta data, del siglo, ¿verdad? 12 al 4, periodo medio, con la escritura esta aramea de la estela del rey, la estela de Dan, ¿verdad? Que la escribió el rey Asael, ¿ya? Rey de Damasco. Hay mucha similitud. Recuerden que esta estela acá que ustedes están viendo en su pantalla está escrito, ¿verdad?, en arameo, ¿ya? Pero hay mucha similitud y mucho parecido entre el arameo y el hebreo. ¿Por qué razón, Pastor Alejandro? ¿Ya? Porque ambas son lenguas semíticas, ¿ya? Entonces la escritura era muy parecida con pequeñas, ¿verdad?, diferencias, ¿ya? Por ejemplo, acá yo estoy viendo, ¿verdad?, varias letras, ¿verdad?, parecidas al hebreo, ya, ahí tenemos una Aleph, ahí tenemos una Bet, ahí tenemos, ¿verdad?, una Yod, ya, ahí tenemos una Kof, ahí tenemos una Bet, ¿verdad?, una Lamed, ya, estoy viendo una Mem también por ahí, una Tet, ya, una Kof, una Vav, ya, entonces es muy parecido el paleo hebreo, ¿verdad?, con el arameo que encontramos acá. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, ambas eran lenguas semíticas, ¿ya? Y la mayoría, ¿ya?, de los pueblos que vivían en Canaán, ¿verdad?, ¿ya?, antiguo Israel, ya tenían esta lengua semítica, ¿ya? Recuerden que todos estos pueblos, ¿verdad?, los árabes, todos, ¿verdad?, provienen de ahí, ¿ya?, de la lengua semítica. Todos los idiomas del Medio Oriente, casi todos, ¿verdad?, provienen de la lengua semítica, ¿ya? Por eso que son tan parecidos. Muy bien. Entonces vimos acá, ¿verdad?, que el arqueólogo Abraham Virán ya fue quien ya descubrió, ya junto con Gila Koch, ¿verdad?, la estela de Dan. El 1993, 21 de julio de 1993. A todo esto, ¿verdad?, este paleógrafo ya Abraham Virán ya no existe. Falleció el 2008. Ya falleció el año 2008, pero fue un hombre que hizo muchas contribuciones, muchos descubrimientos, ¿verdad?, demostrando así la veracidad de la palabra del Señor. Ahí vemos, ¿verdad?, entonces la piedra original que está en el Museo de Israel. ¿Ya? Posteriormente, el 20 de junio de 1994, localizan otros dos fragmentos. ¿Ya? Primero se encontró, ¿verdad?, esta piedra, ¿ya?, con la escritura en arameo, como les dije anteriormente. Y posteriormente entonces se encontraron las otras dos piedras para poder unir, ¿ya?, porque estaba partida, ¿ya?, y poder así entonces hacer una lectura completa de la escritura, ¿ya? Dice, en 1994 localizan otros dos fragmentos más pequeños que ayudan a la recuperación del texto de la inscripción. Los trozos de la estela se hallaron en un estrato posterior
a la de su realización y fueron utilizados como material de construcción. ¿Se da cuenta de lo que yo le decía? ¿Ya? Eso es lo que es un tel. Es una colina, ¿verdad?, que se forma ya no de forma natural, sino artificial. ¿Por qué? Porque los pueblos vuelven a reconstruir con los mismos materiales. Y posiblemente, ¿verdad?, cuando la ciudad de Dan, ¿verdad?, estuvo ocupada un tiempo por Asael, rey de Siria ya, que fue como 3 años aproximadamente, ¿verdad? Después vino Tiglat-Pilser, ¿verdad? Otro rey asirio, y retomó la ciudad y volvió a destruir la ciudad. Entonces, después se volvió a reedificar nuevamente la ciudad y posiblemente esta estela del rey Asael se ocupó como material para reconstruir. ¿Se da cuenta? Ocupaban los mismos materiales. Lo mismo que hizo Nehemías cuando reconstruyó también los muros de Jerusalén. Mucho del material, ¿verdad?, del muro él lo utilizó para reconstruir. ¿Ya? Los trozos de la estela se hallaron en un estrato posterior a la de su realización y fueron utilizados como materiales de construcción, en cuyo nivel las edificaciones fueron destruidas por el rey asirio Tiglat-Pilser III en el año 732 a.C. Actualmente la estela se conserva en el Museo de Israel en Jerusalén. ¿Ya? O sea, si usted tiene la oportunidad de ir a Israel, ya a Jerusalén, cosa que yo espero también el día de mañana, el Señor me dé, usted puede, ¿verdad?, visitar el museo y va a encontrar ahí la estela ya de Dan. ¿Quién hizo la...? Se encontró la estela, ¿verdad? Pero había que hacer la traducción, como le digo, porque estaba en un paleo arameo, ya antiguo, que databa de la misma época, ¿verdad?, del paleo hebreo, periodo medio, ya que viene siendo del 12 al 4 antes de Cristo. La traducción de la estela de Dan. La siguiente traducción línea por línea ha sido realizada por Lauren ya Mictiub, publicado en el 2004. El texto dañado, dice, faltante, se representa mediante corchetes vacíos. Recuerden ustedes que la piedra, ¿verdad?, no está entera, ya es una piedra que está partida. Entonces él hizo la traducción, ¿verdad?, pero las partes que él no pudo traducir porque faltaba piedra, ya, o escritura, él la dejó entre corchetes. Y las palabras y letras dentro de los corchetes han sido reconstruidas. El Hadad, la palabra Hadad mencionado en las primeras líneas, es un dios, dice. Ya Asael se refiere a su dios como Hadad. Los israelitas de esa época eran enoteístas, como muchos pueblos vecinos. Ya posiblemente, ¿verdad?, el rey Asael, no posiblemente, era también, ¿verdad?, un enoteísta, ¿verdad? Creían en Jehová Dios, pero también servía a otros dioses. Ya y posiblemente Hadad era otro de los dioses que él servía allá en Damasco, en Siria. ¿Ya? Aquí vemos entonces ya la traducción, ¿verdad?, de este arameo antiguo, parecido al paleo hebreo, como dije anteriormente. Ya, él hace acá entonces a su lado derecho la traducción, dice, y cortó. Ahí ustedes ven entre corchetes, ¿por qué? Porque no puedo traducir porque está partida la piedra, ¿ya? Mi padre, se refiere a Sael, ¿verdad? Se refiere a su padre, fue hacia arriba y luchó en... Y mi padre se rindió, dice, fue con sus padres. Ahora el rey de Israel, mira, aquí ya hace mención del rey de Israel, ya confirmando ya la veracidad de la palabra de Dios, que había un reino de Israel. Israel había penetrado, dice, ya, en la tierra de mi padre antes. Aquí habla, ¿verdad? Sael habla de una invasión de Israel hacia Damasco, ¿verdad?, hacia Siria. Pero entonces Hadad, o sea, el Dios de él, ya, me hizo rey, dice. Y Hadad marchó delante de mí, su Dios, ¿verdad? Así que fui hacia el frente desde el séptimo, ¿ya?, de mi reinado, y maté a 70 reyes. Mira lo que dice él acá, el rey Asael, ¿ya?, que habían enjaezado miles de carros, dice, y miles de caballos. Y yo maté Ram, hijo de, dice, el rey de Israel. Aquí habla, ¿verdad?, la casa de David, ¿verdad?, el rey de Israel. Y yo maté a Yahú, hijo de el rey de la casa de David. Aquí está hablando de Jehú, ya, de un rey de Israel, ¿verdad? Ya, aquí está hablando de un rey de Israel. Está mencionando un rey de Israel de la casa de David. Aquí no se encuentra, ¿verdad?, la casa de David. Y esto prueba, ¿verdad?, que el reino de Israel existió. Y yo llevé su ciudad en ruina y convertí su tierra en desolación, dice. Otros, y entonces me hice rey, dice, sobre Israel. Nuevamente la palabra Israel. Y entonces comencé asedio contra. Ya, hasta aquí entonces, ¿verdad? Este paleógrafo, ¿ya?, posiblemente que dominaba las lenguas semitas y el arameo,
ya hace entonces esa traducción, ya, de la estela de Dan, mostrando, ¿verdad?, que el reino de Israel y la casa de David era algo, ¿verdad?, no ficticio, sino real. Aunque no se menciona el autor, estamos en la página 19, ya, en los trozos de la estela hallada, sí se hace referencia a la invasión de Israel por un rey arameo, dice, ¿ya? La inscripción parece estar relacionada con la narración bíblica de Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 28 al 29, donde con un mínimo de error se puede identificar a Asael, rey de Damasco, sobre el 850 a.C., ufanándose de vencer y dar muerte a los reyes Jorán de Israel y Ocosías de Judá. Ya, o sea, esto está entonces ahí en la Biblia, ya, lo mismo que él está hablando ahí en la estela, ya, donde dejó registrado, ¿verdad? Asael deja registrado cómo venció a estos reyes, ¿verdad?, de Israel, ya, del reino del norte, y fue a la guerra con Jorán, dice, hijo de Acab, a Ramón de Galad, contra Asael, rey de Siria, ahí está nombrando a Asael, y los sirios hirieron a Joram, dice. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón, cuando peleó contra Asael, ¿ya?, rey de Siria, y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 28 al 29. Entonces aquí vemos que el propio relato bíblico, ¿verdad?, viene ya a confirmar cómo Asael entonces vence, ¿verdad?, a estos reyes de Israel, de la casa de David. Y viene a confirmar nuevamente, ¿verdad?, el relato bíblico de la estela de Dan. ¿Ya? Quien escribe entonces la estela de Dan, ¿verdad?, es el propio rey Asael, rey de Damasco, rey de Siria. ¿Ya? Y lo hace en un idioma, ¿verdad?, arameo, paleo arameo. ¿Ya? Y aquí hace mención entonces de la casa de David, ¿verdad?, y de estos reyes de Israel que él venció. Una vez más entonces podemos ver acá que el relato bíblico es confirmado a través de la arqueología y de la historia. ¿Ya? Bien, ese viene a ser entonces la estela de Dan. Ahora vamos a hablar acerca del sello del rey Ezequías, de este sello, ¿verdad?, que se encontró, ¿ya? Un sello, ¿verdad?, que tiene aproximadamente, ¿verdad?, 2600 años de antigüedad, ¿ya? Y quien lo encontró fue la arqueóloga Eilat Mazar, ¿ya? Un sello que data del periodo 720 al 690 antes de Cristo. Y como dije, ¿verdad?, tiene ya una antigüedad de 2600 años y fue dado a conocer el año 2015. Ya este es un importante hallazgo arqueológico y podemos ver que acá también nuevamente está escrito, ¿verdad?, el sello ya en paleo hebreo, ya del periodo medio, ya del 12 al 4, o sea, el periodo, ¿verdad?, del templo, ya por el rey Ezequías, el mismo que construyó el túnel. ¿Se acuerda que estudiamos el túnel del rey Ezequías? Bueno, este sello pertenecía al mismo rey. Estamos en la página número 20, ¿ya?, de nuestra postilla. Dice el rey Ezequías, uno de los reyes más grandes luego de David, dice, y Salomón vivió cerca del 700 antes de Cristo, dice, y su grandeza proviene del hecho de que hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, ¿ya?, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Esto está en Segunda Crónica, capítulo 29, versículo número 2, ¿ya? Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, debido a que amaba al Señor, este rey de Judá. Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, dice, ¿ya?, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 20 al 21. Dice, destruyó los ídolos. Segunda de Crónicas 31:1. Purificó el templo e hizo que se restauraran los sacrificios. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ya, porque cuando el rey Ezequías, ¿verdad?, asume el reino, la casa del Señor, ¿verdad?, estaba cerrada. Su padre, ¿verdad?, su abuelo la había cerrado, ¿ya? Y había llenado Israel, a Jerusalén, ¿verdad?, de ídolos. Entonces, el rey Ezequías, ¿verdad?, abre las puertas nuevamente del templo. Purificó el templo e hizo que se restauraran los sacrificios. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y comenzó a celebrar la Pascua una vez más, dice. Segunda de Crónicas, capítulo 30.
Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5 dice: y de él en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces el rey Ezequías no cabe duda que fue un gran rey, ya del reino del sur, Judá. Un poco de historia entonces del rey Ezequías, ¿ya? Bien, nuevamente dice la arqueología descubre algo personal de Ezequías, dice. Entre un montón de basura a las afueras de un edificio real ubicado en Jerusalén. Una pequeña impresión, dice, de un sello llamado bulla. Fue descubierto de apenas la mitad de una pulgada de ancho, 1,27 centímetros. En este sello se lee: pertenecía de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, 720 al 690 a.C. Esto salió, ¿verdad?, en el año 2015, el 3 de diciembre, ¿verdad?, en The Times of Israel, ya una revista científica de Israel, ya como un gran hallazgo. Entonces se encontró, ¿verdad?, cerca de ya el domo, ¿verdad?, ya de la roca, el principal templo, ¿verdad?, musulmán, que antiguamente en esta explanada, ¿verdad?, estaba construido el templo de Salomón. Ya, aquí antiguamente estaba construido el templo de Salomón y por aquí habían edificios reales. Y aquí había un lugar, ¿verdad?, donde posiblemente se usaba de basurero. Ya, se usaba de basurero y fue arrojado supuestamente, tiene que, por descuido, ¿verdad?, tiene que haber sido arrojado este sello ya en este lugar y quedó ahí por más de 2600 años hasta que el año 2015 entonces se encontró ya este sello, este importante, ¿verdad?, sello del rey Ezequías, ya que no es muy grande, es de 1,27 centímetros, imagínense usted, ¿ya? Y que en su escritura decía, ¿verdad?, pertenecía a Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Data del 720 al 690 antes de Cristo. Eilat Mazar, una arqueóloga, dice, de tercera generación, que dirige la excavación, señala: el sello del rey era muy importante, dice. Podría haber sido una cuestión de vida o muerte, por lo que es difícil de creer que alguien más hubiese tenido el permiso para usar el sello. ¿Ya? O sea, el sello, hermano, el sello real de un rey, era de suma importancia. ¿Ya? Es imposible, ¿verdad?, que este sello sea una copia de. Y es imposible también que, ¿verdad?, alguien lo haya adulterado, ¿verdad?, o creado otro igual, porque estaba prohibido bajo pena de muerte. El sello era algo muy personal, ¿verdad?, del rey, ya, porque a cada carta o decreto que él daba, ¿verdad?, ya, para vida o para muerte o para prosperidad del pueblo, ya, o una orden, le llevaba el sello del rey. Por lo tanto, ¿verdad?, es más que razonable suponer que estamos hablando de una impresión hecha por el propio rey, usando su propio anillo. 2600 años de antigüedad tiene el anillo, imagínese usted, ¿ya? Y se vino a descubrir recién en diciembre de 2015. Qué importante hallazgo arqueológico, demostrando, ¿verdad?, que el rey Ezequías fue un rey real que vivió hace 2600 años y gobernó sobre Israel, el reino de Judá. Dice: el equipo liderado por Mazar estaba excavando un antiguo vertedero, ¿ya?, en el barrio de Silwan, ¿ya?, al lado de la muralla que rodea la ciudad vieja de Jerusalén. El sitio en sí, dice, junto con la cercana ciudad de David, es polémico, ya que es una excavación arqueológica israelí en un barrio palestino en Jerusalén Este. ¿Ya? Esto es interesante, ya es importante mencionar porque ustedes saben que la ciudad de Jerusalén está dividida entre judíos y palestinos. Esta parte acá, ¿verdad?, donde está el domo, ya es un importante, ¿verdad?, barrio palestino. Y usted sabe la rencilla que existe entre palestinos, ¿verdad?, ya no tanto así con árabes, sino con palestinos, ¿verdad?, y israelenses, ¿ya? Y aquí, ¿verdad?, donde se está excavando, ¿verdad?, es un importante barrio, ¿verdad?, palestino. Por lo tanto, ¿verdad?, tiene que haber habido mucha dificultad para que ellos pudiesen hacer las excavaciones ahí, ¿ya? Pero como se trata de un hallazgo arqueológico, ellos pueden hacerla, ¿ya? Pero bajo fuertes medidas de seguridad, ¿ya?, y de protección. Los críticos dicen que la excavación es motivada
políticamente para extender los reclamos judíos sobre Jerusalén, este y la ciudad vieja. Los hallazgos arqueológicos se convierten en justificación histórica. Se cree que el sello debe haber sido desechado desde un edificio real junto con la basura, ¿ya? O sea, siempre cuando Israel va a iniciar una excavación, ¿verdad? Con fines arqueológicos, entonces tiene dificultades con los palestinos, ¿verdad? Porque se cree que entonces Israel está queriendo, ¿verdad? eh, Reivindicar, ¿verdad? Territorios ya que en el pasado fueron de ellos. Entonces siempre existe esa perspicacia, ¿verdad? Esa desconfianza, ¿ya? No solo, ¿verdad? De Palestina, de parte de palestinos, sino también, ¿verdad? De los egipcios, como vimos anteriormente, ¿verdad? Y de otros países vecinos, ¿ya? Acá abajo entonces vemos el sello, una fotografía, ¿verdad? El sello con las inscripciones, ¿ya? Y unos símbolos que también voy a explicar después, ¿verdad? Que es lo que son estas alas, esta redondela al medio, ¿verdad? Y una cruz también que encontramos acá en este sello. Esta es la arqueóloga, ¿verdad? Quien descubrió el sello. Ella es, ¿verdad? Eilat Mazar, ya arqueóloga de tercera generación, quien entonces descubre el sello. Ahí está mostrando el sello, ya. En el año 2015 se dio a conocer al público. Se descubrió muchos años antes, pero se demoró porque primero se tuvieron que hacer pesquisas, ¿verdad? Ya, para poder autenticar, ¿verdad? El hallazgo arqueológico, ¿ya? Investigaciones y finalmente el año 2015 entonces lo da a conocer, ¿ya? El sello del rey Ezequías. Se dice, ¿verdad? Que en el Museo de Jerusalén hay más de 30 sellos de la época, de diferentes periodos, ¿verdad? Que se han encontrado también, ¿ya? Y también que en el mercado negro muchas veces, ¿verdad? Se venden antigüedades como sellos ya de la época, que muchas veces se venden de forma ilegal, se encuentran y se venden de forma ilegal, ¿ya? Al lado izquierdo, ustedes ven, ¿verdad? Ahí entonces, ¿ya? La inscripción y la traducción, ¿verdad? De lo que dice el sello. Dice le Hiskiahu, ¿ya? La palabra le, ¿ya? En hebreo, ¿verdad? Quiere decir de Hiskiahu, ¿ya? En este caso en hebreo es sequía. Ben Ahaz, dice Ben, la palabra Ben en hebreo, ¿verdad? Es hijo de Acaz. Melech Yehudá. Melech es rey, ¿verdad? De Yehudá, o sea, de Judá. Entonces dice acá, pertenecía, ¿ya? A Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Ya? Entonces ahí está el sello, ¿verdad? Demostrando entonces que el rey Ezequías, ¿verdad? Fue un rey real que existió ya a partir del año 700 antes de Cristo. Otra cosa importante de este sello, ¿verdad? Que yo quiero destacar, que dentro de este sello nosotros encontramos, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Una cierta, ¿verdad? ¿Cómo decirlo, ¿verdad? ¿Cómo explicarlo, ¿verdad? Una cierta, ¿verdad? Parecido entre los símbolos, ¿verdad? Judíos y, ¿verdad? Israelitas de la época. O sea, perdón, israelita y egipcio. Ya encontramos, ¿verdad? Una influencia egipcia en la cultura, ¿verdad? Judía. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven acá, ¿verdad? En el sello, fuera de la escritura, en paleo hebreo, ya, que ya sabemos lo que dice el sello, encontramos ahí un símbolo que es propiamente de la época del rey Ezequías, ¿verdad? Pero es un símbolo egipcio, ¿ya? Por ejemplo, las alas, ¿ya? Y el sol que ustedes ven al medio de la sala, ¿verdad? Y esta cruz, ¿ya? Esta sala, ¿verdad? Este sol y esta cruz, ¿verdad? Son símbolos egipcios. Entonces vemos una cierta influencia, ¿verdad? Egipcia en las costumbres, ¿verdad? Y cultura de los judíos. Ahora, era que no, ¿verdad? Porque los egipcios, ¿verdad? Eran vecinos, ¿ya? Y siempre, ¿verdad? Existió una comunicación entre Israel y los egipcios. De hecho, ¿verdad? El propio rey Salomón, ¿verdad? Se casó con la hija de un faraón de la época, ¿ya? Entonces siempre hubo, ¿verdad? Una cierta influencia, ¿ya? Muchas veces negativa y otras veces, ¿verdad? Positiva. Como también muchas veces dentro de la iglesia, ¿verdad? Aunque nosotros no queramos reconocerlo, existen, ¿verdad? Ciertas influencias del mundo, ¿ya? Ciertos modismos, ¿verdad? Del mundo que se traen dentro de la iglesia. Lo mismo pasaba en los tiempos de Israel, ¿ya? Y acá en el sello encontramos una influencia, ¿verdad? Egipcia dentro de la cultura, ¿verdad? De la época del rey Ezequías. Lo vemos acá en estos símbolos, ¿verdad? Que son las salas, el sol que vemos al medio y la cruz que vemos, ¿verdad? Egipcia, acá al lado, ¿ya? Acá vemos, ¿verdad? Entonces lo que yo les decía, ¿verdad? Se fijan, acá está al lado derecho, están las alas, ¿ya? Estas alas, ¿verdad? Representaban, ¿ya?
las alas, ¿verdad?, representaban protección. Ya para los egipcios, ¿verdad?, las alas representaban, ¿verdad?, protección y poder. ¿Ya? El sol alado, ¿verdad?, en el antiguo Egipto era símbolo de eso, de protección y poder. Y aquí encontramos, ¿verdad?, esta cruz que hasta el día de hoy la encontramos en muchos tatuajes, ¿ya? Y en ciertos collares que venden en la calle, ya, esta era una cruz egipcia, ¿ya? El objeto de 1 centímetro de largo está decorado con motivos de estilo egipcio, un disco solar y un ankh, símbolo de la vida, dice. Iconografía de este tipo aparece en otros sellos contemporáneos del antiguo Oriente Próximo. Los antiguos judíos utilizaban el disco solar para referirse al Todopoderoso, y sus alas arqueadas pueden denotar una expresión de sequía. Mi poder es gracias a la protección de Dios, explicó Mazar, ¿verdad?, la arqueóloga. Ya, no es que sequía, ¿verdad?, adorase a los dioses egipcios, no, pero él veía, ¿verdad?, en estos símbolos egipcios, ¿verdad?, al Dios de Israel. Ya, por eso que él lo coloca, ¿verdad?, en su sello. ¿Ya? Y vemos acá entonces, ¿ya?, que el sol viene siendo, ¿verdad?, el símbolo egipcio del dios Ra. ¿Ya? El dios Ra era el dios, ¿verdad?, del cielo, del sol, en la mitología egipcia. Origen de la vida. ¿Ya? Y el sol alado, ¿verdad?, esta sala representa entonces la protección. El Anj, ¿verdad?, como se conoce esta cruz, ¿verdad?, es un jeroglífico egipcio que significa vida o llave de la vida. ¿Ya? Para los egipcios, búsqueda de la inmortalidad. Si ustedes buscan, ¿verdad?, los símbolos egipcios, van a encontrar entonces la sala, el sol y esta cruz, ¿verdad?, egipcia. Y como les dije anteriormente, siempre ha habido, ¿verdad?, en Israel, ¿verdad?, y en el paleo hebreo, en la escritura, ¿verdad?, hebrea, también ustedes van a encontrar, ¿verdad?, si la comparan con el paleo egipcio, van a encontrar muchas de las letras hebreas, ¿ya?, que aparecen en el paleo egipcio. Como por ejemplo, ¿cuál, pastor Alejandro? Como por ejemplo, ¿verdad?, la letra Ayin, ya que es un ojo. Si ustedes van al paleo egipcio, van a encontrar la misma letra, ¿verdad?, en el paleo hebreo, en el paleo egipcio, la Ayin, que es el ojo. ¿Ya? Y hay otras letras más que yo podría mencionar acá, pero por causa del tiempo no las voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Entonces, como les digo, había una cierta influencia egipcia en el pueblo de Israel, porque también Israel, ¿verdad?, era un pueblo que, como les digo, siempre tuvo una comunicación fluida con Egipto debido al comercio también, ¿ya? Tanto, ¿verdad?, ellos llevaban productos para allá como traían de Egipto. Amén. Bien, amados hermanos, quedamos hasta acá entonces con esta segunda parte, ¿verdad?, la clase 3. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad?, que ustedes hayan aprendido algo más de la palabra del Señor. Y nos estamos viendo entonces en la clase número 4. ¿Ya? La clase número 4, donde vamos a hablar acerca de los hititas. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de este pueblo de los hititas y los babilónicos, que son pueblos que la arqueología una vez más confirma los relatos bíblicos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.